Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios me bendiga grandemente. Vamos a iniciar el estudio de esta semana y vamos a ir a la presencia del Señor. Bendito Dios, te damos gracias en este momento, Señor amado, porque sabemos de que estamos listos y preparados para transmitir, Señor, la enseñanza del estudio de este día. Invocamos tu presencia, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu, oh Dios, poniendo palabras de nuevo, Señor, palabras de gracia, de sabiduría, y permite, oh Dios, que sea tu Espíritu alimentando nuestra alma, llenándonos de conocimiento a través de tu palabra. Bendice a los que se van a conectar, bendice a los que van a escuchar el mensaje. Bendice, Señor, a los que van a abrir su corazón para que la semilla de esta tarde entre profundamente y germine, Señor, para dar buenos frutos. Te bendecimos y te adoramos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en el capítulo 4 del libro de Santiago. Ya vamos a terminar. Quiero decirles que ya la carta a los romanos se está cocinando, se está hirviendo ya. Estamos listos para iniciar. Si ustedes desean continuar aprendiendo, nosotros estamos dispuestos a continuar enseñándoles. Pero estamos en el capítulo 4, hoy vamos a trabajar en 2 versículos nada más, en el versículo 5 y en el versículo 6. La razón es porque el versículo 7 al 10 únicamente lo vamos a leer literalmente, porque hay una enseñanza bastante tremenda, bastante profunda, que la próxima semana, si Dios nos permite, quiero desarmar, hacer pedacitos cada versículo para que usted pueda llenarse de conocimiento. Por esa razón, los versículos del 7 al 10 únicamente los vamos a dar artificialmente, o sea, literalmente vamos a terminar con ellos, pero la próxima semana iniciaremos en esos versículos porque están bien interesantes. Entonces, la enseñanza del día de hoy la vamos a basar en 3 cosas. Usted sabe que hemos estado hablando acerca de viviendo en la fe, ¿verdad? En cuanto la fe viva, en cuanto a la relación de los placeres del mundo. Ese ha sido el tema principal. Ahora, la expresión una fe viva, cuando dice una fe viva, está hablando de personas que realmente están tratando de vivir esa fe activa, esa fe que los impulsa cosas para la gloria de Dios. Es todo lo contrario a aquellas personas que creen o que piensan que por el hecho de estar yendo cada domingo a una congregación, ¿verdad?, pretenden que únicamente por eso y el carro por vivir en un garaje, ¿verdad? No importa cuántas veces nosotros vayamos a la iglesia. Como dije en la predicación, Dios quiere, amados hermanos, que nosotros crezcamos, no que envejezcamos. Porque hay muchos creyentes hoy en día que van a la iglesia y tienen 20 años dentro de la congregación. Se han envejecido en la congregación, pero no han crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque los cambios se van realizando. Conforme nosotros vamos practicando la palabra de Dios, los cambios se ejecutan en nuestra vida. Por eso la verdad central del día de hoy es la sumisión a Dios, a la palabra y a su palabra. Sobre este campo vamos a estar hablando ahora. ¿Verdad? La sumisión a Dios y a la palabra de Dios. Versículo 5. Vamos a iniciar con el versículo 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente?
Vea, este primer punto es muy importante. Recuerde que es un estudio bíblico y necesitamos, amado, desmenuzar cada versículo. Hay una promesa que surge en cuanto al versículo 5, ¿verdad? Y hay una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el versículo de la Escritura que menciona del hecho que el Espíritu Santo va a morar en nosotros? Este estudio, sabe que esta clase de estudio es bueno presencial, porque cuando es presencial hay factores que ayudan y benefician al predicador o al maestro como al oyente, porque podemos intercalar preguntas y respuestas. Pero bien, ¿sabe usted cuál es la escritura que menciona que Él ha hecho morar su espíritu en nosotros? Es Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20. Allí dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿A quiénes se refiere cuando dice de ellos? Estamos hablando de Ezequiel y estamos hablando de ellos. Obvio que estamos hablando de los judíos, pero ¿sabe usted que esa profecía no se cumplió en ellos? No le recibieron. Por eso es que no se cumplió. Pero se ha cumplido en aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos creído en su nombre, porque dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que está en nosotros, pero también está en aquellos a los que Santiago les escribe la carta. Porque recordemos, son judíos, pero son judíos arrepentidos, son judíos que reconocieron a Cristo. Entonces está en ellos como está en nosotros. Porque recordemos de que la gran mayoría de los judíos que están en la tierra no le han entregado su vida a Cristo en este momento. Todavía ellos están esperando. En el 2022 todavía hay mujeres que se guardan, que se conservan vírgenes con la esperanza de que el Mesías prometido nazca en una de ellas. ¿Se imagina? En el 2022 se guardan con esa esperanza. Por eso la profecía de Ezequiel se va a cumplir y se van a convertir conforme a lo que dice Mateo 25. Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes. No sé cuántos de ustedes han escuchado o les han predicado de que cuando se habla de las 10 vírgenes, se le, vamos a decir, se le pone como que es a la iglesia. Cuando decimos las 5 insensatas y las 5 prudentes, entonces se nos ha enseñado de que las 5 prudentes son aquellos cristianos que recibieron a Cristo y que tienen el Espíritu de Dios. Y decimos, y las 5 insensatas son aquellos cristianos que no se han convertido. ¿Verdad? Eso es lo que hemos aprendido, o al menos es lo que hemos escuchado. Pero no, amados hermanos. Cuando habla de las 10 vírgenes, está hablando, en Mateo 25, no está hablando a la iglesia, está hablando a los judíos.
Algunos piensan de que es a la iglesia, pero le voy a comprobar de que es a los judíos que no se entregaron a Cristo. Porque a los que se entregaron aquí en Ezequiel recibieron la promesa, la profecía la recibieron en relación. ¿Ok? Esos son, mire, viene el rapto, donde los que nos vayamos con Cristo, ¿verdad? Es el rapto. Van a haber 3 años y medio de paz ficticia, donde el judío va a creer, el judío que no aceptó a Cristo y se quede, va a creer en el anticristo como un soberano, como un gladiador, como un hombre de poder, que es el que estaban esperando. Entonces, en esos 3 años y medio va a haber paz, va a haber todo mundo va a tener que comer, todo mundo va a tener que gastar. Pero el problema va a ser que a los 3 años y medio, entonces el anticristo va a montar una imagen de él para que todo mundo en la tierra lo adore. Entonces allí se va a quebrar la tasa, porque los judíos por eso en la predicación de esta semana hablábamos acerca de eso, que el que nosotros consideremos y creamos de que tener la fe y la convicción de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida es aprendido. Es aprendido. Y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque los judíos han aprendido y aprendieron de tal manera de que ellos solamente adoran a Dios. Por lo tanto, en esos 3 años y medio, ellos van a ser perseguidos. Ya fue levantada. Acordémonos de eso. La iglesia fue levantada. ¿Ok? Y ahí viene el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta de lo que hicimos, de lo que hablamos y de cómo lo hicimos aquí en la tierra, en lo que estábamos dentro de este cuerpo. Después allí el Señor Cristo nos va a entregar las diademas, las coronas, los regalos, por decirlo así, los galardones a aquellos que trabajaron aquí en la tierra, aquellos que hicieron las cosas de buena voluntad, aquellos que evangelizaron, aquellos que rescataron almas. A eso les va a dar galardones, coronas y diademas. Y entonces cada uno vamos a ir a presentárselas a Dios y le vamos a decir: Padre, esto es lo que hice por ti allá en la tierra. En ese momento, en el tribunal de Cristo, y aquellos que se conformaron simplemente con el hecho de haber recibido una salvación, van a entrar avergonzados y van a entrar como iguanas, porque fueron cristianos holgazanes, conformistas y cristianos medios ocres. Allí está el tribunal de Cristo. Luego vienen las bodas del Cordero. Después de las bodas del Cordero, después que pasa la tribulación, viene Cristo. Judíos que aceptaron a Cristo y que el Espíritu Santo entró en ellos, ellos van a entrar juntamente con Cristo y la iglesia a reinar en esos 1000 años. Pero eso es cuando el esposo venga con su iglesia a establecer el año milenial. Entonces allí van a verse los judíos que entregaron su vida a Cristo en medio de la gran tribulación. Los otros judíos son los que dicen la parábola, los insensatos. Van a llegar y van a tocarle al Señor y le van a decir: Señor, ábrenos. Y el Señor les va a decir: no los conozco, porque ustedes no quisieron tener ninguna relación conmigo. O sea, de que no van a tener el Espíritu de Dios. Y tenemos que estar conscientes de esto, amados hermanos. Vean, los judíos que entregaron su vida a Cristo a mediados de la gran tribulación, como nosotros los gentiles, somos reconocidos por Dios porque tenemos el Espíritu.
Entonces, los que no tienen el Espíritu de Dios, ellos van a ser rechazados por el Señor porque no los conoce. Pero nosotros sí, porque los judíos conocían la ley de Dios desde el inicio. Pensáis, y dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por eso Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La profecía cumplida en nosotros. Y en el versículo 4, vamos al versículo 4 cuando dice Santiago, oh almas adúlteras, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir de que Dios despliega un ejército en contra de aquellas personas que se vuelven amigos del mundo. Porque el versículo 5b dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Note que el Espíritu está dentro de nosotros, pero si vivimos una vida mundana, una vida en desorden, una vida de conformidad, el Espíritu nos va a redactar. Cuando nosotros cometemos cualquier cosa que a Dios no le agrada, inmediatamente el Espíritu toca aquí y llega aquí. Y es el que nos hace ver, cometiste un error. Pero cuando nos dice el Espíritu, cometimos un error, no es para, oh sí, entonces tal vez mañana ya no lo cometa. No, es para que en ese momento nosotros doblemos nuestra rodilla, nosotros pidamos perdón a Dios, nos arrepintamos de lo que cometimos. Pero si una persona es corregida, es redarguida por el Espíritu de Dios y no reacciona al llamado del Espíritu, va a caer en disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de la disciplina que ponen los hombres aquí. 3 meses a sentarse en la última banca y sin privilegio. No, no estamos hablando de esa clase de disciplina. Pero cuando el cristiano reconoce que le falló a Dios y se humilla, se arrepiente y pide perdón, vea lo que sucede. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago acá? Que cuando alguien se arrepiente, quiere decir, Dios le bendecirá por haberse humillado, por haberse arrepentido. Entonces, el final de esto es que la victoria del cristiano está en el sometimiento a Dios y a su palabra. Si usted y yo queremos ser cristianos victoriosos, esforzados, valientes, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, nosotros tenemos que someternos a Dios y a la palabra. Porque déjeme decirle, hay quienes dicen, yo me someto a Dios, pero no se someten a la palabra. Porque si no meditan en la palabra, si no leen la palabra, ¿cómo puede la palabra hablarles para que se sometan a ella? Nos sometemos a Dios porque le tenemos temor, porque tememos a Dios, que no nos vaya a castigar, pero no tememos a la palabra. ¿Verdad?
Ahora, que Dios da gracia a los humildes. Notemos una cosa. Santiago ha dicho que Dios nos exige. ¿Qué es lo que? Ahora, en esta segunda división, Santiago les dice, ya les dije que están enfermos. Ahora yo les traigo el medicamento para que sanen del mal que les aqueja. Porque dice el versículo 6, da gracia. Dios resiste a los soberbios. Por esto, vea, el primer pedacito dice, pero Él da mayor gracia. La palabra gracia en griego es charitze y se refiere al don de Dios que Dios provee a sus criaturas, a sus hijos. Quiere decir que la gracia de Dios es soberana. En otras palabras, la gracia nace en Dios y procede de Dios para nosotros. Y se manifiesta por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. La otra cosa, cuando dice que la gracia de Dios nos capacita para soportar las pruebas. Por eso se recuerda, dice, 3 veces he orado a Dios que me quite este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi, por haber pecado. Y le dice a Dios, ay Señor mío, es que mi carne es débil. Perdóname, Señor, no pude resistirme a la tentación. ¿Y qué le dice Dios? Mentiras. ¿Por qué mentira? Porque Dios dice, porque yo puse mi espíritu en ti para que te redarguya y te vuelvas al camino. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ser como un GPS. Como dicen los americanos, un GPS. Cuando usted se sale de la carretera, inmediatamente el GPS le dice, go around, go back, make a U-turn, haga una U y regrese al camino. Eso es lo que ese es el trabajo del Espíritu. Cuando el Espíritu ve de que nosotros vamos y que nos vamos saliendo por la tangente, que nuestros pensamientos están volando, el Espíritu es el que nos deja saber qué es lo que estamos haciendo. Ante Dios, amados hermanos, porque lo primero que va a hacer Dios o va a decirnos Dios es de que somos mentirosos. Porque Cristo mandó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guiara a toda verdad. Y el camino a Egipto, no. ¿Qué es esto? Ahí dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, ¿pero qué? ¿Qué por esto? Vea, Santiago era un tremendo predicador. Porque aquí Santiago no nos está dando cita. Solamente nos dice, por esto Dios resiste. Pero dice, por esto. ¿Pero esto qué? Porque Él nos está llevando a Proverbios. Se está refiriendo a Proverbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero dice, resiste. La palabra resistir señala un despliegue militar en contra de. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién es?
¿Quién es esa persona? Porque señala un despliegue militar en contra ¿de quién? De la persona o el creyente que deja de ser amigo de Dios y se vuelve para ser amigo del mundo. Por eso dice, el que se hace amigo del mundo se constituye, vea la palabra, y esos son los que dice los soberbios, los mundanos, que prefirieron hacerse amigos del mundo y dejar la amistad con Dios. Por eso Santiago describe a Dios disponiéndose a entrar en batalla con aquella persona que ama al mundo. Y muchos cristianos, como hemos dicho, van a la iglesia el domingo, o el martes, o el miércoles, día de estudio, lo que sea, participan, ofrendan, diezman, cantan, oran, leen la palabra, pero saliendo de la iglesia, se van y empiezan a actuar, empiezan a pensar, empiezan a hablar como los del mundo. Y eso es lo que Santiago está hablándonos a nosotros. Porque nosotros no podemos, amados hermanos, nosotros no podemos vivir una vida mundana. Porque usted y yo necesitamos hacer la diferencia. Usted y yo necesitamos hacer la diferencia. Algunos cristianos son como esas lamparitas que les ponen un bombillo negro y las pintan de negro y allá y las prenden y la luz se ve allá a lo lejos. La Biblia es clara. Dime un poquito de agua, por favor. La Biblia es clara, hermanos, ¿verdad? Y esto me recuerda a la ilustración. Perdón, hermanos. Gracias. Esto me recuerda esta ilustración. Había un ciego que se ponía a pedir limosna al atardecer. Era ciego. Y ya en el atardecer tenía una candelita, una velita. Allí. Él pedía limosna, pero tenía la candelita allí. Entonces pasa un joven, le da una limosna, pero le dice, ¿y usted para qué necesita esa luz? Si usted es ciego. Y el anciano le dice, no, hijo, no la necesito para mí, sino que la tengo aquí para evitar que cualquier persona venga y se tropiece por culpa mía. No sé si me entendió la ilustración, pero lo que estamos hablando es de que usted y yo debemos hacer la diferencia con la gente que no es convertida, porque no cabe el que nosotros digamos que somos, y Santiago nos lo recalca. No me digan que ustedes son cristianos cuando sus hechos, por culpa de nosotros, el nombre de Dios es vituperado. Y esto es lo que Santiago va a decir. Que la vida de celos, la vida de contiendas, la vida de pensamientos mundanos, es una vida que no manifiesta lo que somos verdaderamente. Porque en la congregación podemos ser uno, pero afuera somos amigos del mundo. Y cuando somos amigos del mundo, no estoy refiriéndome de que usted salga de la iglesia, de la congregación y que se vaya a emborrachar o que se eche un cigarro de María Juana. No estoy hablando de eso. Basta con el hecho de que cuando usted sale, o algunos que no llegan, no alcanzan a llegar a la congregación. Gracias, Señor. Mire, a mí me pasó una cosa. Estábamos pastoreando allá en Redondo Beach
Y estando dando la clase de escuela dominical, tenía a los hermanos y estábamos entrando en verano, tiempo de verano. Entonces estuve similando la enseñanza, estaba dando la enseñanza de escuela dominical. Pero por alguna razón en ese momento el Espíritu Santo, pácata, que me hace hablar algo que no estaba, y que habían cristianos que llegaban a la iglesia en carrerita y luego dejaban a alguien en la esquina y se habían ido a comprar el hielo, comprar la carne, comprar la soda, y tenían la hielera ya lista, pero en el carro había alguien esperándolos para que solamente decir el amén y arrancaban. Yo lo dije, porque yo ni me percataba, hermano, les digo sinceramente. ¿Y qué pasó? Que me doy cuenta que la hermana le dijo al esposo, le preguntó al esposo: ¿tú le dijiste al pastor que estaba mi hermano allá afuera en el parque esperándonos? Cuando yo no sabía nada. Yo lo dije así. Desafortunadamente, se fueron de la iglesia. Se fueron. ¿Por qué? Porque el Espíritu me hizo decir algo que yo no sabía, pero el Espíritu sabía de que alrededor de la esquina estaba un parque y ahí estaba el pariente adentro del carro con la hielera ya preparada. Yo no sabía, hermanos. Y así hay muchos. Otros que, como dije, no es que se vaya de la seca a la meca, pero al salir de la congregación se van. Su tío, su primo, su pariente, no importa, pero si no tiene a Cristo, pertenece al mundo, y si pertenece al mundo, pertenece a Satanás. ¿Y qué? ¿Qué sucede? Que estos cristianos primero van a complacer al familiar antes que a Dios. Y eso es lo que Santiago nos encaja a nosotros, nos dice, nos enfatiza que no puede haber relación. O somos amigos o somos enemigos de Cristo. Y dice, y da gracia a los humildes. La palabra gracia significa que nosotros escogemos si queremos guerra con Dios o queremos la gracia de Dios en nuestra vida. Da gracia a los humildes. En este contexto, en lo que reconocen es lo que meditan, los que se detienen, los que reconocen su falta y su insuficiencia para agradar a Dios, volviéndose a Dios arrepentido y pidiéndole perdón. Estos son los humildes a los que Santiago se refiere, porque son personas que son dependientes de Dios en todo lo espiritual. Ve esto, hemos venido hablando, son personas que han vivido como almas adúlteras y que Dios les está haciendo un llamado a que dejen el camino, el mal camino, se humillen, y si lo hacen, son los que el versículo 6 llama, si no lo hacen, son los que el versículo 6 llama soberbios, diferentes. Aquí habla de resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero el versículo 9 y 10 dice, lo que Santiago está haciendo acá es persuadirlos de que abandonen esa clase de vida y que se vuelvan a Dios. Que no piensen que en el nuevo pacto, como algunos creen y como algunos han tenido la osadía de enseñar, que porque estamos en el nuevo pacto no vamos a recibir disciplina, no vamos a recibir chicote. Sí, porque esa es una enseñanza errónea.
Porque aquí Santiago les dice, no piensen que porque están en el nuevo pacto, Dios va a tolerar el pecado sin consecuencias. Me dio tristeza escuchar eso de un líder. ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? No hacen nada por agradar a Dios. Se han conformado en que abogado tenemos para con el Padre. Pero Santiago dice aquí a los cristianos judíos y a los cristianos, a nosotros, dice, no piensen, no es... Amados, no olvidemos que Santiago está escribiendo a cristianos que hicieron una confesión verbal, pero que en su estilo de vida no manifiestan verdaderamente tener la fe viva a la que Santiago nos insta a seguir. ¿Es usted uno de ellos que dijo Señor, Señor? Pero que su estilo de vida, no que ande aquí de un lado para otro, pero su conformidad, el hecho de que no se preocupa por las almas que se están perdiendo, el hecho de que ha hecho de su religión nada. Dije al principio, Dios quiere que usted crezca, no que envejezca. Usted va a salir de la congregación con bastón, pero eso no significa que ha crecido espiritualmente. Usted envejeció, pero no creció. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu asistencia. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Te ruego, mi Dios, de que la palabra de esta tarde, Señor, germine en el corazón de cada uno de los que van a escucharla. Bendícelos, mi Dios. Bendícelos grandemente el consejo que tú nos das en las Escrituras. Padre, sabemos y reconocemos que nadie puede cambiar a nadie, pero tu palabra sí, Señor. Si permitimos que tu palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra mente y la ponemos a funcionar, la ponemos a practicar, nosotros podemos alcanzar